¿Cómo está, abogado Pereira? Buen día. Buenos días, qué gusto saludarle, mucho gusto. Gracias por la invitación, un abrazo para usted y un abrazo para la culta audiencia, siempre a las órdenes. Usted es un hombre culto y sin duda recordar que Velasco Ibarra decía que el vicepresidente servía solamente para conspirar contra el poder que lo ejercía justamente él como presidente. ¿Se puede decir lo mismo ahora de la Asamblea Nacional, abogado Chamba, perdón, abogado Pereira? Porque en los últimos tiempos la Asamblea ha buscado destituir al presidente. Ahora se habla del incumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional, donde también se lo pretende llevar a juicio político, que no es causal, o buscar la alternativa de la destitución a través de la revocatoria del mandato. ¿Es factible todo aquello? ¿Es esa conspiración que está dando de la Asamblea Nacional? ¿O hay otros argumentos que usted tiene y se los puede decir a nuestra gran audiencia, abogado Pereira? De ninguna manera, en la Asamblea Nacional estamos dedicados a trabajar, a responder al país para lo que nos eligieron y no andar creyendo en fantasmas. Veo que el presidente, cada acción que nosotros hacemos, sí, empieza a llorar, empieza a gritar, tiene ataques de pánico y empieza a emitir comentarios totalmente fuera de ubicación de lo que debe ser un presidente de la República, un presidente ausente, dicho sea de paso, un presidente que el país no lo ve enfrentando como debería hacerlo la delincuencia, enfrentando el tema de la salud, de la falta de medicinas en hospitales, de la falta de médicos, de especialistas. Un presidente que no lo vemos resolviendo el tema de la falta de cupos para estudiantes, que la semana pasada nomás muchos padres han llorado ver cómo sus hijos no han podido ingresar a la universidad porque no hay cupos. Un presidente ausente frente a los principales problemas del país vive también creyendo en fantasmas. Nosotros en la Asamblea Nacional, por mandato legal, por mandato constitucional, estamos obligados a revisar el Plan Nacional de Gobierno, a revisar el plan de gobierno del presidente. Y él viene, por eso viene todos los años a la Asamblea, emite un informe y una vez que emite ese informe nosotros tenemos el derecho de revisar si lo que dijo ahí es verdad. Porque claro, puede decir un montón de cosas, pues de acuerdo a lo que él dice, y usted lo debe haber escuchado, este es el país de las maravillas, ¿no? Este es un país en el que definitivamente todo es paz y amor, aquí no le faltan medicinas a nadie, aquí no le falta... Por último, tenemos tigres que salen de la selva, vienen a la ciudad, les rascamos la pancita y se van corriendo y no ha pasado nada, y felices, ¿no? Todos vamos todos los días al parque con una canastita de frutitas y nos comemos frutitas, compartimos con todos, aquí nadie nos está matando, aquí no faltan medicinas, aquí no falta salud, de acuerdo a lo que el presidente dice. Obviamente, cuando uno revisa el plan de gobierno, cuando uno revisa el informe a la nación que presentaba el presidente, se da cuenta que las cosas no son así, que hay que decirlo con todas sus palabras, que el presidente nos ha mentido. Ojo, y no es un secreto. No es un secreto porque el país lo siente. El país siente la falta de medicina. El país siente la inseguridad que se vive todos los días. Entonces no hemos dicho más que la verdad, lo que el país está sintiendo, traducido en documentos que nosotros lo revisamos técnicamente y que por culpa de haber dicho eso, el presidente nuevamente agarra la cantaleta de la famosísima muerte cruzada, que alguna vez lo dije acá, parece gallina culeca, discúlpeme, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros acá que estamos trabajando, inclusive teniéndole paciencia a él, porque logramos tener acá una mesa con sus asesores, porque él no dé la cara, ni siquiera manda a los ministros, manda a los asesores, para lograr tener acuerdos mínimos en una ley de inversiones que él quiere, le dijimos, a ver, revisémosla antes de que la mande al pleno. Ahora mismo, nosotros hemos tenido que asumir el trabajo del plan de seguridad porque él no tiene la más mínima idea de resolver el problema. Y hemos sentado acá en la Asamblea Nacional al ministro de Interior, bueno, a los asesores, porque tampoco vienen los ministros, a los asesores del Ministerio de Gobierno, del Interior, al comandante de la Policía, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al Defensor Público Nacional. Es decir, hicimos una mesa con todos los actores que tienen que ver con seguridad para ir a una reforma integral, ya no de ley por ley, sino de una vez de todas las leyes que hagan falta para resolver, desde el punto de vista legal, aportar al tema seguridad. Lo interrumpo Entonces, aquí, cuando hay abogado una asamblea que está Pereira. trabajando y un presidente que Lo sale a dar interrumpo aquí. tonteras, entonces tenemos que responderle a la altura. De acuerdo. Eh, Se analiza mucho la actitud del presidente Lasso, ¿verdad? Hay quienes afirman de que no es político y por eso se pelea con el uno, se pelea con el otro, acusa a uno, después quita la acusación, dice que la policía está muerta, después dice que no está muerta, en fin, no es político y lo justifican de esa manera, ¿verdad? Lo que muchos se preguntan es que ha tenido 3 campañas electorales y no se ha logrado preparar para ser político, ¿verdad? Y aún
comete errores gravísimos, porque denosta primero un pacto, aparentemente, entre el socialcristianismo, el correísmo, con el prófugo Correa, y con él. Lo denostó, lo tiró por los pisos. Pero resulta que en estos últimos días acepta que ha conversado con Rafael Correa y nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando por la mente del presidente de la República? De una parte. Y el otro tema, que es la última parte de su intervención, abogado Pereira, es que la Asamblea tampoco parecería ser que se ha sintonizado con el pueblo ecuatoriano y recién, un poco tardío, reacciona a lo que estamos viviendo. ¿Es así? A ver, dos partes importantes de sus preguntas, ¿no? La primera, a ver, no es que el presidente no es político y no sabe lo que está haciendo. El presidente sabe perfectamente lo que está haciendo. Se están adornando, se están adobando los activos del Estado para rifárselos. Ya están en camino para rifarse el Banco del Pacífico. Están viendo cómo privatizan algunas centrales hidroeléctricas, cómo privatizan algunos pozos petroleros para sus compadres. ¿O acaso no es un secreto? Lo interrumpo solamente para puntualizar aquí, abogado, porque este discurso de la privatización lo venimos escuchando un buen tiempo atrás. Usted tiene los elementos de juicio que le muestre al país para que fehacientemente, por ejemplo, se sepa que van a vender al Banco del Pacífico alguna banca de aquí nacional y no extranjera que venga a poner un poco y baje las tasas de interés que son onerosísimas, teniendo en cuenta que estamos dolarizados. Y también el tema de las hidroeléctricas. ¿Hay en realidad elementos de juicio que se tengan por parte de ustedes que están más cercanos al poder para que auténticamente se afirme aquello que se van a vender estas empresas? Nosotros tenemos el informe del Banco Central que en este momento, bueno, no en este momento, hace unos 5 o 6 meses atrás, empezó en proceso de valorización el Banco del Pacífico. En este momento el Banco del Pacífico está siendo valorizado para determinar cuál es su costo real. Recordemos que en un momento determinado nos dijeron $2.000 millones y luego el gobierno por ahí apareció a decir que no valía más de $900 millones. Déjenme decirle una cosa, el Banco del Pacífico, por ejemplo, es el tercer banco en activos del país. Consecuentemente, quien se haga del Banco del Pacífico prácticamente tendría el control del mercado y dicho en otras palabras, tendría el control de la dolarización. ¿Sí? En este país no puede permitirse que haya un monopolio de ningún banco porque corre riesgo la dolarización, que es lo que de una u otra manera ha mantenido y no ha permitido que vayamos al caos total. ¿Y usted está de acuerdo que vaya el Banco del Pacífico a ser parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como parte de la deuda o pago de deuda que tiene el Estado con el IES? Por supuesto, ha sido de las voces de Pachacutic también, como de otras organizaciones políticas, que ha salido esa tesis y que la vamos a defender y que la vamos a sostener. El Banco del Pacífico debería pasar, si tanto lo quieren vender, si tanto estorbo le hace al Estado, ojo, no sé por qué le hace estorbo, porque el Banco del Pacífico no consume. El Banco del Pacífico rinde al Estado, le da dinero al Estado. Entonces no sé por qué, cómo es que le hace estorbo algo que le da dinero. Consecuentemente, si lo quiere vender, si tanto estorbo le hace, debería pagarle al IES, dárselo como dación de pago con tremenda deuda. Le debe más de $8.000 millones al IES y la última oferta de pago que le hizo fue darle $140 millones. O sea, es una burla, una ofensa frente a tamaña deuda que tienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Debería pasar, y estoy totalmente de acuerdo, el Banco Pacífico como dación de pago para que por lo menos el IES tenga otra fuente de ingresos muy buena, que es el Banco del Pacífico, un buen banco muy bien ubicado en este momento en el país. Pero manteniéndolo como banca de primer piso. Y además no aumentando la burocracia y poniendo a un gerente que auténticamente busque mejoras siempre para la sociedad y para el propio IES. Con quizás algunas críticas que podamos tener a ciertas acciones que ha hecho el banco, yo creo que el Banco del Pacífico no ha caído en esos errores y en este momento el banco es un banco sólido, el banco de los informes que nosotros tenemos, porque esto hay que decirlo al país también con absoluta realidad, con absoluta claridad, el banco es un banco sólido. Tiene activos, tiene respaldo financiero, es decir, es un banco que se encuentra muy bien situado, por algo es el tercer banco mejor situado a nivel de banca en el país, el tercero. Y entonces yo creo que es importante decírselo también al país esto, que se mantenga así en el IES o en cualquier institución, pues yo creo que no le va a hacer daño al país, no le va a hacer daño al IES y por el contrario, el Estado podría ir tranquilamente a abonar a la deuda tan inmensa, tan abultada que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos al tema de la Asamblea, abogado
Pereira. Importantísimo. ¿Es corresponsable la Asamblea de lo que estamos viviendo en el país ante la falta de promulgación de leyes que detengan justamente esta violencia que hoy tiene el país? No ha habido reformas al COIP, no ha habido reformas que se han pedido, se den el porte de armas, por ejemplo, que ahora son temas que se están tocando. A ver, aquí hay una cosa fundamental, ¿no? El presidente, cada que le reclaman sobre estos temas, dice que es problema de la Asamblea de Leyes. El presidente no ha mandado proyectos de ley, más allá del proyecto de ley de uso de la fuerza, que lo trabajamos y que se lo entregamos, se lo dimos, con algunas cosas que no nos gustaron, porque metieron ahí un capítulo de que el uso legítimo de la fuerza se aplique también para las protestas sociales, pero más allá de eso, le hemos dado una ley de uso legítimo de la fuerza. En este momento, esa ley establece, por ejemplo, que si un delincuente desenfunda un arma con la intención de hacerle daño a una víctima o hacerle daño a la policía, el policía o la policía puede responder con fuego, es decir, puede desenfundar su arma y dispararle. Si producto de ese disparo el delincuente muere, no es responsable penalmente. En consecuencia, tiene la ley, la policía en este momento en sus manos. No me digan que no tiene la ley. El problema, y hay que ser honestos, es inversión. El gobierno no ha invertido en la policía. Usted no puede pedirle a un policía que vaya con una pistola a combatir la delincuencia cuando la delincuencia tiene ametralladoras, pues, cuando la delincuencia tiene fusiles. Usted no le puede pedir a la policía que vaya en estos carritos que ya mismo se desbaratan porque no se actualizó el parque automotor, cuando los delincuentes andan en carros blindados. ¿Sí? Al primer tiro le rompen el parabrisas y lo matan a los policías. Los policías también son seres humanos, no podemos pedirle que se arriesguen en el contexto de llegar a un nivel de exponer su vida porque no se encuentran equipados, ¿sí? No tienen chaleco antibalas. Los chalecos antibalas que tienen no están a la altura del armamento que tienen los delincuentes. En consecuencia, la policía está en desventaja frente a la delincuencia hablando de equipamiento. No tienen visores nocturnos, no tienen inhibidores de señal, no tienen absolutamente el equipo suficiente para poder combatir la delincuencia. Pero no se invierte, pues. La última asignación que ustedes han de haber transmitido fue de 12, 13 millones de dólares. Oye, eso no les alcanza ni para el aceite de los carros, pues. O sea, es una locura. A la policía en este momento, de la información que nosotros tenemos, porque reposa acá información valiosa, es que le hace falta 37,000 hombres. En este momento, 37,000 uniformados nos hacen falta como país por la relación de la cantidad de ecuatorianos que existimos en este momento. Y ese es un número que va a ir creciendo conforme la población vaya creciendo. Ahora, hay que entender también el tema de política criminal. Vemos que el presidente no tiene la más mínima idea en política criminal. La delincuencia, la inseguridad es consecuencia de, no causa de. Si no entendemos eso, obviamente que este tema no se va a acabar nunca y va a ser una especie de vaivén en el que todos los días vamos a terminar nosotros presos en nuestras propias casas. Porque en este momento usted ya lo que tiene que hacer es salir del trabajo corriendo, meterse en su casa, poner 40 candados en la puerta y esconderse porque no sabe si a lo mejor va a haber una bala salida y le va a caer una bala perdida. Si nosotros no atacamos problemas de la sociedad que le están doliendo, por donde va a explotar o está explotando, como por ejemplo una sociedad que no tiene salud, una sociedad que si no tiene dinero no se cura y se muere, una sociedad que no tiene educación pública, es decir, si no tiene dinero sus hijos no se educan, sus hijos no estudian. Frente a esa realidad, abogado Pereira, frente a esa realidad claro, que usted describe particularmente con la Policía Nacional, no tienen balas, no tienen chaleco antibalas, no tienen armas, no tienen patrulleros, etcétera. Sin embargo, hay gendarmes que sí arriesgan su vida para capturar a criminales y delincuentes, y la justicia los libera más rápido que los detienen. Por eso es que en la encuesta que hoy aparece en Diario El Universo, hecha por la firma Market en Quito y Guayaquil, la función judicial tiene una baja calificación, más baja que la Asamblea Nacional, tiene apenas un 8,5%. Allí también nos preguntamos, ¿la Asamblea ha hecho algo para fiscalizar la labor de la función judicial para que esta no sea la mayor cloaca con ratas de dos patas que tenga este país? A ver, nosotros necesitamos en la función judicial ir a tomar el control a fondo. Y cuando digo tomar el control a fondo implica que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, un pacto entre los poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo, función judicial e incluso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué digo esto? Mire, usted tiene en este momento
jueces y fiscales corruptos, discúlpenme que tengo que decirlo con las palabras que son, ¿sí? Que el delincuente apenas cae, al otro día ya le dan medidas sustitutivas y lo mandan a la casa. O por último, si lo meten preso, lo ponen en una celda en la que pueda hacer fiestas con juegos pirotécnicos y con fuegos artificiales y con todas las de ley, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de fiscales y jueces, tenemos que ir no a una necesariamente una reforma integral de la ley, que no me opongo que la hagamos, ¿sí? Para detener que haya fiscales de estas características. Pero yo le digo una cosa, y le digo como abogado, siempre se tiene que dejar un margen para la sana crítica del juez. Y ahí es cuando los jueces nos han jugado pues sucio. Yo le digo una cosa, mañana atrapan a un padre de familia, a quien lo acusan de haber robado, pero resulta que este padre de familia no es el delincuente, sin embargo, como se aparece, lo meten preso, el juez tiene la sana crítica para decir, a ver, presénteme la matrícula de sus hijos, presénteme el certificado donde usted trabaja, ¿sí? Y yo con eso le puedo dar arraigo y le puedo dar medidas sustitutivas. Pero no es la misma realidad que si mañana le llevan un delincuente que lo que tiene es un prontuariado de justicia, que no trabaja, que no mantiene a nadie, que se dedica a delinquir. Obviamente la sana crítica del juez dice, a este no lo puedo dejar salir. Para eso hay los espacios de la sana crítica. No podemos decir, a todos los van a meter preso, porque si no mañana a cualquiera que le levanten una falsa acusación lo van a terminar metiendo preso. Y eso obviamente se ha prestado en el pasado para tener un abuso del derecho. Consecuentemente, lo que tenemos que hacer un pacto nacional es para ir a una evaluación nacional de jueces y fiscales. ¿Cómo así? Yo le pregunto a usted, por ejemplo, existen jueces y fiscales que tienen casa hasta en Miami. ¿Sí? ¿Cómo así existen jueces y fiscales que tienen 3, 4 casas? ¿Cómo así existen jueces y fiscales que tienen carros de alta gama, de último modelo, no 1, sino 2, 3, que ya no le alcanzan ni el garaje? ¿Sí? ¿Cómo así existen jueces y fiscales que tienen un largo historial de haber dejado salir delincuentes de alta peligrosidad de las cárceles? Entonces, ahí está pasando algo. La sana crítica la cogieron para su beneficio y obviamente para el beneficio de sus bolsillos. Si no hacemos un acuerdo nacional para limpiar la justicia, nosotros podemos acá en la Asamblea hacer las mejores leyes y podemos hacer la mayor cantidad de leyes posibles, que van a volver a cogerlas como papel higiénico los jueces y los fiscales. Finalmente, abogado Darwin Pereira Chamba, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, producto del análisis que la Asamblea hizo sobre el incumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional, nuevamente el fantasma de la muerte cruzada volvió a escena. ¿Qué piensa de aquello? ¿Debe darse? ¿No debe darse? ¿Es un amague que hace el gobierno a los asambleístas? ¿Qué debe ocurrir? A ver, como antecedente nosotros no hemos estado pensando en sacarlo al presidente. Nosotros tenemos un mandato legal que decir públicamente, porque todo lo que hace la Asamblea es público, si ha cumplido o no ha cumplido. No ha cumplido. O sea, eso no es un secreto. Y frente a ello el presidente ha dicho que viene la muerte cruzada. Oiga, otra vez la muerte cruzada, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? Pues yo le he dicho frontalmente, si va a mandar la muerte cruzada, tenga los pantalones y mándela. De una vez por todas. Pero no puede seguir con esa cantaleta de que cada que lo miran mal, cada que alguien le hace una mueca, voy a mandar la muerte cruzada. La culpa es de los asambleístas. Se fueron los asambleístas son feos. Los asambleístas me hacen mueca, los asambleístas me molestan, los asambleístas no me dejan dormir. Oiga, da el favor de tener la valentía, la hombría y ponerse los pantalones y decir, sí, voy a mandar la muerte cruzada y dejar de estar jugando. Y si no lo va a mandar, que se calle la boca, pues, y que deje que trabajar. Ya que él no trabaja, que deje que nosotros lo hagamos, pues, porque no puede el país tampoco seguir a la deriva como él tiene. Lo único que ha demostrado con estas cantaletas, con estas pataletas de niño malcriado que le agarran de vez en cuando, es que nunca estuvo preparado para gobernar, ¿sí? Lo que quería era cumplir el capricho y ver cómo de una u otra manera, con ese capricho cumplido, hay algunos activos que le pudieran servir para seguir amasando una fortuna mucho mayor de la que ya tiene. ¿Queda algún mea culpa de parte de la Asamblea? Puede ser, pero frente a un ejecutivo que veta leyes como por ejemplo, leyes tan importantes como por ejemplo la que le dábamos nombramiento a los médicos que estuvieron en la pandemia o le ayudábamos para que consigan un nombramiento a los médicos que estuvieron en la pandemia, obviamente pues que uno dice, este presidente no está sintonizado con el pueblo. Un ejecutivo que acaba de vetar, y esto es importante que el país lo sepa, esto es importante que se difunda, acaba de vetar un proyecto de ley que aprobamos en 2 debates en la Asamblea, en la que le prohibimos, en la que bloqueamos la posibilidad de que se reduzca presupuesto a educación y a salud. Y el presidente acaba de vetarlo. O sea, un presidente de esas características, discúlpeme, no está sintonizado con el pueblo. Pero cuando le hablan de Banco del Pacífico, ahí sí se le abren los oídos, ahí sí tiene inteligencia, ahí sí sabe lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos un presidente que claramente trabaja para la banca, con una política económica que se entiende solo desde el punto de vista de un banquero. ¿Cómo es posible
¿Cómo es posible que tengamos usted, yo y todos los que nos están viendo más de 8.000 millones de dólares, 8.700 millones de dólares según el último reporte que tengo, en la Reserva Monetaria Internacional? Más de 6.000 millones de aquello es de libre disponibilidad, ¿sí? Y acá nos moramos de hambre. O sea, yo no creo que usted como padre de familia, que tiene una familia que está enferma, que tiene una familia que necesita comer, usted corra a meter toda la plata en el banco, más que su familia se muera de hambre. Yo creo que eso no lo haría ni usted ni nadie, los que nos están escuchando nos están viendo. Consecuentemente, hay una política económica que solo se entiende desde el punto de vista de un banquero, pero desde el punto de vista de ecuatoriano, de patriotas, no se entiende. Pues traigamos 1.000, 2.000, 3.000, lo que haga falta para solucionar los problemas más apremiantes del país como salud, educación y seguridad, pero no, todo. El excedente de petróleo a la Reserva Monetaria Internacional. Lo que se ha recaudado por concepto de reforma tributaria, que no me gustó, pero que está vigente y que ha recaudado más de 1.500 millones de dólares hasta la fecha, se ha ido a la Reserva Monetaria Internacional. Y el SRI ha reportado este año que inclusive la recaudación fiscal ha aumentado, la normal, sin reforma tributaria y sin el tema petrolero, inclusive la normal, ha tenido un índice al alza. ¿Y cómo es posible, cómo entiende usted que nosotros en este momento el riesgo país se haya trepado tan alto si lo que más tenemos en este momento es plata? O sea, es increíble lo que estamos diciendo. Tenemos mucha plata, pero nos estamos muriendo de hambre. Así es, abogado Darwin Pereira. Es lamentable y sin duda que usted va a ser uno de los pocos asambleístas con los que pueda conversar y lo invite porque dice las cosas como debe ser y se sintoniza con el pueblo. A mí no me gusta alabar absolutamente a nadie, pero sí decir las cosas como son. Gracias por su tiempo, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias, abogado Darwin Pereira. Buen día. Muchísimas gracias, buenos días, un abrazo para usted, un abrazo para la culta audiencia, siempre a las órdenes. Gracias.